Bienvenidas, bienvenidos. Les saludo con afecto y respeto desde nuestros nuevos estudios en lo más alto de la Torre Mayor, gracias al Club Piso 51. Y también estamos en la multipantalla de alcaldes y gobernadores, gracias a la compañía, pero sobre todo a usted por su fidelidad. En el editorial de hoy analizaremos la advertencia de la DEA. Rocha Moya es apenas el comienzo. Desde los Estados Unidos ya nos los dejaron claro, van por más narcopolíticos. En nuestro reportaje analizaremos la inflación en los Estados Unidos y cómo le pegará a Donald Trump rumbo a las elecciones de noviembre próximo. Haremos un recorrido nacional con Maritere Cruz, iré del ciberespacio, un recorrido internacional con Jesús Cervantes. Lo invito a conocer a Gaby Cuevas, la panista, hoy cercana colaboradora de Claudia Sheinbaum Pardo, que le han encargado el Mundial FIFA 2026. ¡Comenzamos! Prohibido cambiarle. La declaración del director de la DEA ante el Senado de Estados Unidos no deja lugar a dudas. El caso del gobernador Rocha Moya es solo el comienzo. Estados Unidos ha decidido ir más allá de los capos tradicionales y apunta directamente a los políticos mexicanos que, según sus investigaciones, han protegido y facilitado el negocio del narcotráfico. Rocha Moya, junto a otros 9 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, incluyendo a un senador, un alcalde y altos mandos de seguridad, enfrentan cargos gravísimos en Nueva York: conspiración para importar narcóticos a gran escala, posesión de armas de guerra y, en algunos casos, vínculos con secuestros y homicidios. La acusación sostiene que los chapitos ayudaron a Rocha Moya a llegar al poder en 2021 mediante intimidación y secuestros de rivales a cambio de protección estatal para operar con impunidad. Rocha niega rotundamente las imputaciones y se ha separado temporalmente del cargo para enfrentar el proceso en México. Más allá del caso específico, la señal es clara y preocupante. La DEA no está hablando de una operación aislada, está anunciando una estrategia más agresiva bajo la administración Trump: perseguir la narcopolítica en México con la misma determinación con que antes se perseguía a los capos. Políticos que supuestamente recibieron sobornos, entregaron información sobre operativos o permitieron que el cártel controlara regiones enteras, ahora son considerados tan culpables como los traficantes que envenenan a miles de estadounidenses con fentanilo. Esta postura genera tensiones diplomáticas inevitables. México defiende su soberanía y exige pruebas concretas antes de actuar. Y Washington, por su parte, ve en la corrupción política mexicana una de las causas principales de que el flujo de drogas no se detenga. Ambos tienen razón, a medias. La soberanía no puede ser un escudo para la impunidad, pero tampoco las acusaciones unilaterales deben sustituir a un trabajo conjunto basado en la evidencia compartida. El fondo del asunto es más profundo. Durante años, México ha vivido con la podredumbre de la alianza entre poder político y crimen organizado. Sinaloa no es un caso aislado, es el ejemplo más visible de un problema estructural. Si la narcopolítica existe y las evidencias acumuladas en múltiples administraciones sugieren que sí, ignorarla solo prolonga el sufrimiento de los mexicanos: violencia, desapariciones, economía criminal y un Estado muy debilitado. La advertencia de la DEA debe servir como un llamado urgente a la autocrítica nacional. No se trata de aceptar intervencionismo extranjero sin cuestionarlo, de reconocer que la corrupción en las instituciones es un cáncer que nos está matando por dentro.
México necesita investigar con serenidad estos señalamientos, fortalecer sus mecanismos de rendición de cuentas y romper de una vez por todas los pactos invisibles que han permitido al narco infiltrarse en gobiernos estatales y municipales. Si no lo hacemos nosotros con determinación y transparencia, otros harán desde afuera con sus propios intereses y métodos. El caso Rocha no es solo un escándalo más, es un espejo. La pregunta es si estamos dispuestos a mirarnos de frente o seguiremos fingiendo que el problema siempre es Estados Unidos. Mucho afecto y respeto a Fernando Díaz Naranjo, analista político, profesor universitario, y un dato interesante, fue consejero del Instituto Electoral Chilango ya hace varios años. Fernando, ¿cómo estás? Aprecio mucho que platiques con el auditorio de alcaldes y gobernadores. Gusto en saludarte. ¿Qué tal, Gustavo? Pues para mí es un gusto estar en tu auditorio y bueno, pues a la orden. Fernando, acaba de enviar la presidenta de la República una iniciativa a la Cámara de los Diputados, que será la Cámara de origen, permíteme el término coloquial, para patear la elección judicial hasta el 2028 y que no sea concurrente con la denominada elección intermedia. Desde tu punto de vista, ¿hizo bien el INE presionando y la presidenta accediendo a este cambio constitucional? De entrada sí, me parece que quienes presionaron fueron diversas consejeras y consejeros del INE, así como magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Era como que una especie como de llamado de atención casi unánime para que la elección programada ya desde hace mucho tiempo, elecciones federales en las que se renueva la Cámara de Diputados y varias elecciones locales, no se empatara con la elección judicial por diversas complicaciones logísticas, presupuestales y por supuesto operativas, ¿no? De entrada, la ley marca que la reforma judicial no tiene nada que ver con partidos políticos y la elección intermedia, donde se eligen gobernadores, presidentes municipales y alcaldías, diputados locales y federales, participan activamente los partidos. Había una contradicción jurídica terrible que cualquier estudiante de primero de derecho lo hubiera aventado para atrás, ¿no? Pues sí, además había muchas complejidades, como por ejemplo las boletas. No es lo mismo votar por una persona candidata que pertenece a un logotipo de partido político, a un listado enorme de personas candidatas a un puesto judicial, que cuando menos como lo que pasó en 2025, pues tuvo una muy baja participación, el 13%. Entiendo que esto pudo haber incentivado una mayor participación, dado las otras elecciones políticas, pero también hubiera existido varias complejidades. Tal vez la más importante es que no debían, o no, de acuerdo a la normatividad, las casillas para las elecciones políticas se ponen en un lado y las casillas judiciales tenían que ponerse en otro lado. Desde mi experiencia, yo creo que la gente iba a preferir votar por las elecciones políticas y seguramente ya no por las elecciones judiciales. O si hiciera una y otra, le iba a tomar mucho tiempo. Entonces, había muchas complejidades y bueno, funcionarios de casilla para un lado, funcionarios de casilla para otro, cómputos distintos. Por ejemplo, en las elecciones judiciales señalan que el cómputo iniciaba el mismo domingo una vez que las casillas cerraran. A nivel federal, y tú lo sabes bien, el cómputo inicia el miércoles siguiente, posterior a la jornada electoral. Desde algunos medios de comunicación esto podría generar complicaciones en el sentido de decir, bueno, ¿y por qué acá ya empezaron el cómputo y acá no? Explicar que es una cuestión legal iba a ser medio claro, complejo, ¿no? Y la presión de los partidos políticos, y bueno, y la otra, además se podría presumir que los partidos ya que están en las elecciones políticas, pues tuvieran cierta inclinación por combinarse con las elecciones judiciales, ¿no? Fernando Díaz Naranjo, ¿qué pasa entonces con la revocación de mandato? No estamos en el supuesto de que tengamos millones de personas en las calles protestando para que se vaya la presidenta, pero sabemos que Morena
lo utiliza, permíteme el término coloquial, esta es una opinión mía, como la ratificación de mandato. La van a patear para el 2028, es decir, no se va a juntar con la del 27. ¿Qué opina al respecto, maestro? No se junta. Para esto debe de ser solicitada, hay un procedimiento para que una vez que lo soliciten determinados ciudadanos, se vea en el Congreso y si se aprueba, esta sí seguramente podría empatarse con la elección judicial de 2028. Sin embargo, bueno, pues de hacerse, pues ahí yo coincidiría contigo que bien podría ser una especie como de ratificación, de acuerdo a lo que varios medios de comunicación han publicado de diversas empresas que hacen distintas mediciones. Digo, unos más, otros menos, pero me parece que hay una aprobación aceptable del trabajo de la presidenta, pero bueno, es un ejercicio me parece que ella se comprometió a llevar a cabo, y de que algunos ciudadanos lo soliciten, bueno, pues tendríamos elecciones judiciales y la revocación de mandato. Dos ejercicios un poco más ciudadanos que las otras elecciones políticas que tendremos en 2027, que para decirlo, el próximo 7 de junio hay elecciones en Coahuila porque se renueva el Congreso local. Termina esa elección y prácticamente en el último trimestre de este año ya estaremos entrando a la elección del proceso electoral intermedio, ¿no? Bueno, intermedio entre comillas, porque intermedio solo por lo que hace a la Cámara de Diputados, pero se renuevan 17 gubernaturas y todas las alcaldías. Alcaldías, 31 congresos locales, en 30 entidades hay elecciones para las presidencias municipales y autoridades en los ayuntamientos. Es una macroelección. Claro, llamó la atención que, permítame el término, maestro Díaz Naranjo, y también con la autorización del auditorio, que presionó de tal manera la oposición, en particular Acción Nacional, que ya la presidenta presentó una iniciativa de ley para filtrar a los candidatos. Es decir, una figura donde el partido político le pide a la UIF, ¿no? Le pide a la Fiscalía General de la República que haga un background check, dirían los estadounidenses, para saber si ese candidato o esa candidata no está metido con el narcotráfico. Creo que es un logro para todos. ¿Qué opina de esta iniciativa que ya presentó la consejera jurídica, la señora alcalde, en una mañanera, y que pareciera va a pasar por consenso, por unanimidad, porque todos estarían de acuerdo, ¿no? Obviamente los narcotraficantes con sus candidatos pues les ponen una barrera, un dique. Sí, bueno, yo veo muy positiva esta parte porque varias voces, incluso hay resoluciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral, en donde abiertamente así lo dicen, se anula o hubo tales complicaciones en la elección por presencia de grupos armados, encapuchados, que no permitieron la votación, que se robaron las urnas. Ahí están las sentencias que son públicas, ¿no? Entonces, no es un clamor en determinadas zonas el hecho de que se hiciera algo para parar, digamos, la presunta injerencia del crimen organizado en elecciones. Así que yo sí veo muy positivo esta parte. Solo que habría que revisar la iniciativa cómo quede finalmente, pero si no le dan amplias manos a las autoridades electorales, a lo mejor queda en un buen deseo. Me explico. Por ejemplo, la fiscalización electoral. Al igual que esta parte, el INE hace la fiscalización de elecciones locales y federales y pide ayuda de otras autoridades como la Comisión Nacional Bancaria, la UIF, la Fiscalía, etcétera, para hacerse llegar de información. ¿Qué ha pasado en los hechos? Que estas instancias de repente no entregan información o la entregan muy tarde. Y en momentos electorales, si esto también sucede, pues de nada va a servir. Así que me parece que la iniciativa tendrá que ir en algún momento señalando que es información que debe entregarse de manera obligada y oportuna. Obligada y oportuna. Maestro Díaz Naranjo, creo que el auditorio que sigue alcaldes y gobernadores en su multiplataforma
está pendiente de la sesión histórica en la herradura de la democracia, en el INE, al sur de la Ciudad de México, para la aprobación, la palomita o el tache de los nuevos partidos. ¿Qué opina usted, maestro Díaz Naranjo? ¿Cree que va a haber uno del gobierno y otro de la oposición, como yo lo he pronosticado en mis columnas del periódico El Heraldo, o una decisión salomónica para dejar contentos a los hombres del poder, entiéndase, los que ya tienen registro, y la misma presidenta de la República que participa vía Morena? Nada para nadie. ¿Cuál es su pronóstico? Bueno, en principio he leído justamente tus columnas al respecto. Me parecen muy analíticas, oportunas en este momento. Muchas A ver, gracias. yo creo que el INE no estaría en favor de, uno por acá y otro por acá para que todos queden conformes. Yo creo que el INE tiene que basarse en todo el proceso jurídico, y con base en esto, hubo, me parece que 89 organizaciones que solicitaron la solicitud para convertirse en partido político. Me parece que son 3 o 4 las organizaciones que están llegando a esta recta final. El INE tendrá que verificar en la parte jurídica, de fiscalización, normativa, etcétera, si cumplen o no requisitos. Y si el INE, en su oportunidad, 1, 2 o 3 organizaciones pone en la herradura de democracia, estas son las organizaciones que cumplen los requisitos, eso no implica que ya sea definitivo. Puede haber alguien que impugne porque diga, no, yo no creo que eso sea así, se vaya al Tribunal Electoral, y el Tribunal Electoral es la última instancia que resolverá al respecto. ¿Qué ha pasado en otras elecciones? Hay un dato curioso. A ver, suponiendo, sin conceder que sean 2 o 3 o tal vez más organizaciones las que se constituyan como nuevos partidos políticos que ya competirían en 2027. Correcto. En procesos electorales anteriores, no deseo que sea así, pero al menos en las 2 pasadas elecciones donde se han registrado nuevos partidos políticos, así como han llegado, han desaparecido. Correcto. Eso duran 3 años interesante. y no consiguen el 3% y se van. Así es, no es fácil, y sobre todo porque, entiendo que conseguir un registro creo que es un proceso más fácil a poder validar que el 3% de la población electoral vote por algún partido político. Pero bueno, pues ya lo veremos en próximos días. Ya lo veremos en próximos días. Maestro Díaz Naranjo, usted lamenta que ya no llamemos el plan A de Claudia Sheinbaum, o el plan B o el plan C, sino el propósito, el desgaste de la discusión de una reforma electoral se haya desperdiciado. Es decir, ya nos habíamos aventado los mexicanos, pero no hablamos de segundas vueltas, no hablamos de fortalecer el voto exterior, no hablamos de transparentar y de tener, por ejemplo, de que los debates fueran verdaderos debates, como está regulado en otros países. ¿Usted, como especialista electoral, no lamenta que perdimos la oportunidad? Sí lo lamento, porque yo tuve oportunidad de revisar diversas propuestas, algunas muy buenas. Algunas, por ejemplo, me llamó mucho la atención. Pongo un ejemplo, hay muchos, pero pongo un ejemplo. Las y los mexicanos desde el exterior tienen 3 modalidades de votación: postal, presencial en algunos consulados a través de urnas electrónicas, o bien el voto por internet. Sin embargo, al interior de la República no gozamos de ese derecho. Se me hace absurdo. Pareciera que hay mexicanos de primera, los que viven en el exterior, y mexicanos de segunda, los que vivimos al interior de la República. Pero bueno, un buen ejercicio hubiera sido permitir el voto por internet, al menos en aquellas zonas donde está comprobado la presencia del crimen organizado. Correcto. Para que no fueran a las urnas y pudieran votar incluso pues desde su casa o desde su teléfono. Y esto aumenta internet la participación y disminuye el abstencionismo. Así es, y sobre todo para una población que desafortunadamente, al menos de 2009 para acá, estadísticamente está comprobado, es la que menos vota, los jóvenes. Claro. Y usted es muy modesto, maestro, pero allá por los años 90, cuando
nos conocimos en Radio Fórmula, yo como conductor, usted como entrevistado, era consejero electoral, ya traía la idea del voto electrónico. Decía usted, imaginemos aquel día que vayamos a una urna electrónica, aprieta usted un papelito, aprieta usted botones y sale con su voucher, permítame el término, un papelito con el sentido de su voto, que es su obsequio, su participación en la democracia. Hemos perdido muchas oportunidades, o también discutir la posibilidad de que no únicamente sea un derecho la prerrogativa del voto, sino también una obligación, ¿no? Como en otros países, por ejemplo, cito en Chile y otros países de Sudamérica. Maestro Díaz Naranjo, yo le agradezco mucho estos 15 minutos de análisis, de información, y gracias, de verdad. ¿Algo que quiera agregar a manera de colofón? Pues solamente terminar coincidiendo con lo que bien refieres, que perdimos una gran oportunidad en la reforma electoral, y bueno, pues llegaremos con casi las mismas reglas del juego a la elección 2027. Dudo mucho que pueda haber una reforma para 2030 porque es la elección presidencial, y así que seguramente analizaremos un nuevo intento de reforma electoral hasta 2033, pero bueno, sí dejamos ir una gran oportunidad. Y bueno, yo te agradezco. Gracias. Haberme invitado, y bueno, estoy a la orden. Bueno, lo iba a interrumpir porque viene ya el calendario de la elección intermedia y lo vamos a seguir molestando en múltiples ocasiones, maestro. Gusto saludar. Claro que sí. Gracias y buen día. Continuamos. Lo invito a convertirse en patrocinador de este espacio de libertad de expresión, así como el Piso 51. Escríbame, por favor, a gustavo@alcaldesigobernadores.com. Y si no conoce lo más alto de la Torre Mayor, lo invito a que esté aquí un día. El grave problema que tiene el señor Donald Trump rumbo a las elecciones del próximo mes de noviembre es el tema económico. Ya lo advertía el gran asesor económico de William Jefferson Clinton. It's the economy, stupid. Es el dinero lo que le importa a la gente. ¿Cómo está la inflación? ¿Cómo están los temas económicos después de que esta administración del republicano invadió Irán? Vamos a descubrirlo juntos. Los estadounidenses sienten en el bolsillo el impacto de una inflación que vuelve a acelerarse. Según datos oficiales del Buró de Estadísticas Laborales publicados hace un par de días, el índice de precios al consumidor subió un 3,8%. En solo un mes, el índice de energía subió 3,8% y la gasolina aumentó 5,4%. En 12 meses, la gasolina acumula alzas importantes. Para dimensionarlo en la calle, el promedio nacional hoy ronda $4.55 por galón, con estados que superan los $6. Un conductor promedio que llena el tanque una vez por semana ahora gasta entre $20 y $30 más al mes solo en combustible. Esto erosiona el poder adquisitivo. Los salarios crecieron en promedio 3,6% anual, pero la inflación lo supera ligeramente, dejando a muchos hogares con una pérdida real en su capacidad de compra. Detrás del encarecimiento está el shock petrolero. El mercado reaccionó a las tensiones con Irán y a la disrupción del tráfico en el estrecho de Hormuz, con Brent por arriba de $100 y exportaciones reducidas, lo que se refleja rápido en los surtidores. Las predicciones dan alta probabilidad de que la inflación supere el 4% en los próximos meses, y algunos analistas no descartan que llegue cerca del 5% si persisten las tensiones geopolíticas. El golpe no llega solo. Alimentos con presiones y vivienda todavía altas, mientras los salarios no siempre alcanzan a compensar. El problema ahora es político y monetario. La Reserva Federal enfrenta el dilema de contener precios sin frenar la economía, con un cambio de liderazgo que ya puso el tema al centro del debate en Washington. A continuación, lo invito a que conozca las noticias internacionales más relevantes de la mano de Jesús Cervantes, reportero de Inteligencia Artificial. Gracias, Gustavo. Esto pasó en el mundo.
Vamos al panorama internacional. La tensión en Medio Oriente sigue elevando el riesgo global. Estados Unidos mantiene presión sobre Irán y el estrecho de Hormuz permanece como punto crítico para el comercio energético. Cualquier incidente ahí puede disparar el precio del petróleo y golpear cadenas de suministro en todo el mundo. En paralelo, la relación entre China y Estados Unidos vuelve al centro del tablero. Tras la reunión entre Donald Trump y Xi Jinping, ambos hablaron de avances, pero las diferencias de fondo siguen abiertas. Comercio, tecnología e inteligencia artificial, con un foco especialmente sensible en Taiwán. Sobre Taiwán, Taipei afirmó que no ha recibido aviso oficial sobre retrasos en ventas de armas estadounidenses, luego de reportes que apuntan a una pausa temporal para priorizar recursos destinados a operaciones en Medio Oriente. Si esa reorientación se confirma, mostraría cómo un conflicto puede modificar decisiones estratégicas en otro frente. Mientras tanto, China refuerza su papel como actor diplomático clave. Xi Jinping se prepara para reuniones de alto nivel con Vladimir Putin y mantiene diálogo con Washington, consolidando a Pekín como escenario central de negociaciones donde se cruzan energía, seguridad y poder. El mensaje es claro: las tensiones no bajan, solo cambian de forma y de región. Volvemos al estudio contigo, Gustavo. Gracias y buenas noches. Lo invito a que nos acompañe a nuestro estudio contiguo con Maritere Cruz. Ella de la mano nos lleva un recorrido de las noticias que se generan al interior de la República Mexicana. Maritere, gusto en saludarte. Adelante, por favor. Buenas noches, Gus. Buenas noches a tu auditorio. Bienvenidas y bienvenidos a esta Ráfaga por México, un recorrido breve por los hechos políticos y sociales que marcaron la semana en distintas regiones del país. En la capital del país, Morena sigue reacomodando su centro de mando. Ariadna Montiel arrancó su primera semana al frente del partido en medio del vendaval por Sinaloa. En Sinaloa, la crisis dejó de ser un daño local y ya pegó en toda la narrativa nacional de Morena. El caso Rubén Rocha abrió una fractura interna entre quienes piden blindaje político y quienes ven una oportunidad para limpiar la marca del partido frente a las acusaciones de Estados Unidos. En Chihuahua sigue creciendo el costo político del episodio con agentes estadounidenses en un operativo no reportado. La exigencia de explicaciones, el reclamo de soberanía y la discusión sobre coordinación en seguridad con Washington dejaron a la entidad convertida en símbolo de una relación bilateral cada vez más sensible. En Aguascalientes, la visita de Isabel Díaz Ayuso terminó convertida en un problema político local y nacional. Hubo protestas, una interrupción en el acto oficial y una disputa narrativa que exhibió al PAN arropando a una figura internacional polémica, mientras Morena aprovechó el episodio para confrontar a la oposición desde el terreno simbólico. En Puebla, el debate de fondo sigue siendo poder y dinero. El acuerdo para que más municipios deleguen al Estado el cobro del predial ya tomó velocidad y con ello vuelve la discusión sobre si se fortalece la recaudación o si se reduce el margen político y administrativo de los ayuntamientos. En Guerrero, la crisis social volvió a recordar que la seguridad no es un discurso abstracto. El desplazamiento de familias indígenas en la montaña llevó el tema hasta la mañanera presidencial, donde el gobierno federal prometió intervención y retorno seguro, una señal de que el conflicto ya escaló el tablero nacional. Esto fue la Ráfaga Nacional de la semana. Yo soy Maritere Cruz y aquí te presentamos en minutos el pulso inmediato de México. Volvemos a piso 51 contigo, Gustavo. Panista de origen, fue delegada y una mujer muy importante que participó inclusive en el entonces desafuero de Andrés Manuel López Obrador. Hoy es una cercana colaboradora a la presidenta Sheinbaum. Es una mujer, más allá de ideas cuatroteístas, muy eficiente para la titular del Ejecutivo. Le confió nada más y nada menos que el Mundial FIFA 2026. A días del silbatazo inicial del Mundial de la FIFA 2026,
México ha puesto en manos de Gabriela Cuevas Barrón una de las responsabilidades más visibles y estratégicas del país en la próxima década. Nombrada por la presidenta Claudia Sheinbaum como coordinadora presidencial y representante ante la FIFA y las instituciones internacionales, Gaby Cuevas se ha convertido en la interlocutora clave para que la sede mexicana esté a la altura de la historia que se escribirá en junio de 2026. Nació en la Ciudad de México en 1979. Es licenciada en Ciencias Políticas por el ITAM. Cuevas llega a este cargo con una trayectoria que combina experiencia legislativa, diplomacia parlamentaria y gestión pública. Fue diputada local y federal, senadora, delegada de la Miguel Hidalgo y, entre 2017 y 2020, presidenta de la Unión Interparlamentaria Internacional, UIP, donde impulsó agendas de paridad de género, reforma institucional y diplomacia global. Su rol no es solo protocolario. Como coordinadora, Gaby Cuevas articula los esfuerzos entre gobierno federal, estatales y locales para 3 sedes mexicanas, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Pero su visión va más allá de los estadios. Ha impulsado el concepto de Mundial Social, un programa que busca llevar beneficios económicos, turísticos y de infraestructura a las 32 entidades del país, no solo a las ciudades anfitrionas. FanFest oficiales, agenda cultural paralela y énfasis en la hospitalidad mexicana son parte de su apuesta para que el torneo deje un legado duradero. En un contexto de coorganización con Estados Unidos y Canadá, Cuevas enfrenta el reto de equilibrar exigencias de la FIFA con realidades nacionales, presupuestos ajustados, tiempos políticos y la necesidad de mostrar un México organizado, seguro y orgulloso. Hasta ahora, sus mensajes han sido consistentes. El país va con paso firme, los ensayos en repechaje han sido positivos y el objetivo es que el Mundial sea una plataforma de unidad y proyección internacional. Elegir a una mujer con perfil internacional y capacidad de diálogo para esta tarea envía un mensaje claro. México quiere un mundial moderno, inclusivo y bien gestionado. Gaby Cuevas no es solo la coordinadora de un evento deportivo, es la responsable de que, cuando termine el último partido, el balance sea positivo para el país. El tiempo apremia, pero también es una oportunidad histórica. Del éxito o los tropiezos de esta coordinación dependerá en buena medida la imagen que México proyecte al mundo en 2026. Por ahora, la apuesta del gobierno está puesta en una política joven, pero con mucha experiencia. El balón ya está en movimiento. Le agradezco de verdad que nos siga a través de nuestra multiplataforma, pero también quiero agradecerle este ejército informativo y técnico de la compañía, nuestra casa productora. Amigas, amigos ciberseguidores, eso es todo por esta ocasión. Yo lo invito de manera muy respetuosa a que nos sintonice la próxima semana, lunes, 20 horas tiempo del centro de la República, con el programa número 6 de la 4ª temporada de Alcaldes y Gobernadores. Síguenos por favor en nuestro canal de YouTube, síganos en Instagram, Twitter y también la plataforma X. Y no olvide, alcaldesigobernadores.mx en la web. A nombre de la compañía, a nombre del piso 51 y a nombre de este ejército informativo y técnico, muchísimas gracias. Le quiero recordar que mi nombre es Gustavo Rentería y los invito como siempre a que juntos, hagamos mejores noticias para un mejor México. Pásenla bien. Adiós.